déjenme iniciar este momento dirigiéndome a ustedes con una pregunta. Y resulta que la pregunta dice, ¿necesita un milagro? ¿Necesita un milagro usted este día? Entonces, nos podemos ir a la palabra y en la palabra nosotros no vamos a encontrar esta misma frase. ¿Necesita un milagro? No la vamos a encontrar. Pero la pregunta que el Señor sí hizo fue aquella que atrajo la fe de Bartimeo. Esa pregunta dice, ¿qué quieres que te haga? Lo llamó y le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Y cuál fue la sorpresa del Señor? Que Bartimeo contestó con un grito, con ese grito que atrajo el poder de Dios, que atrajo el milagro de Dios a su vida. De esa forma Bartimeo contestó, prepárese porque hoy el Señor le viene a hacer a usted la misma pregunta. El Señor hoy le viene a hacer la misma pregunta y le dice, ¿qué tú quieres que te haga? A mí me asombra mucho la historia bíblica de Bartimeo porque me encanta escuchar, leer. Me parece que yo estoy escuchando cuando cerramos los ojos y nos imaginamos cuando el Señor dice, y llegó a Jericó, y estaba ahí por Jericó, y había un ciego a la orilla de la calle, y el ciego no miraba, pero escuchó un gran estruendo, dice que escuchó un bullicio, que escuchó un relajo, que escuchaba un movimiento, y el ciego se asombró y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dijo el ciego. Y unos le contestaron, es que por ahí viene Jesús el Nazareno. Y entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Se paró, empezó a caminar y a gritar y a gritar y a gritar y empezó a llamar al Señor. Y le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta de la actitud de Bartimeo? Que siendo ciego, no miraba al Señor en ese momento, su vista estaba cegada, estaba en oscuras, pero él se emocionó. Él se levantó, él brincó, él habló, él gritó, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sintió la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos estar ciegos espirituales y no sentimos la presencia del Señor? Y por eso no nos inmutamos con los cantos. Y por eso cuando oramos, ay sí, amén, ay no, ya que ahora van a terminar de hablar. Y esto y lo otro, no nos inmutamos con la presencia del Señor. Amado, déjeme decirle que la presencia del Señor hoy está aquí, está a la par suya, está con usted. No es posible que nosotros no sintamos la presencia del Señor. Estamos a veces peor que el ciego Bartimeo. Pero hoy el Señor le hace la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y hay otras versiones que dice, ¿qué tú quieres que haga contigo? O ¿qué tú quieres que te haga a ti? ¿Verdad? Entonces, nuestro tema para el día de hoy es el grito de la fe que atrae el milagro. ¿Cuál es el tema de hoy, amados? El grito de la fe que atrae el milagro. Y nos vamos a centrar en Lucas 18, 35 al 43. También podemos encontrar esta historia en Marcos 10, del 46 al 52. Y hay una similitud en Mateo. En Mateo 20 está la historia de dos ciegos, dice. Y muchos eruditos ahí han estado debatiendo que quién fue el ciego, que si era el mismo Bartimeo. Miren, en Mateo 20, porque hay otros dos ciegos por allá por Mateo 9, pero en Mateo 20 hay una historia de dos ciegos que es bien similar a la de Bartimeo, que hablaron lo mismo, que dijeron lo mismo, que estaban en el mismo lugar y esto y lo otro. Nada más que en Marcos y en Lucas, el Señor Jesús estaba, dice, entrando a Jericó.
llegando a Jericó, y en Mateo estaba saliendo, pero eso no es el centro del mensaje que está escrito en los libros. El centro del mensaje es la sanidad, el milagro, la presencia de Jesús el Nazareo. Entonces, sea cual sea, hay otra diferencia. En Marcos y en Lucas, el Señor solamente le habló y le dijo al ciego que era sano. En Mateo lo tocó. Entonces, ¿cómo usted qué va a hacer hoy el Señor? ¿Le va a hablar o le va a tocar? ¿Qué va a permitir usted que el Señor haga en su vida hoy? ¿Que le toque o que le hable? Sea cual sea lo que el Señor haga en su vida, usted tiene que centrarse en la respuesta que usted le va a dar el día de hoy al Señor. Cuando el Señor le pregunte, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿O qué tú quieres que te haga? Lo importante de esto va a ser la respuesta, no la necesidad. Va a ser la respuesta que usted dé, porque cualquier necesidad que sea, Dios puede suplir, Dios puede sanar, Dios puede restaurar, Dios puede transformar, Dios puede revivir, pero dependiendo de nuestra respuesta, como lo hizo el ciego Bartimeo. Y esa fe que Bartimeo nos muestra, que Bartimeo nos enseña en esta palabra, es la base o es un ejemplo para que nosotros recibamos ese milagro que andamos buscando hoy. Y nos vamos a centrar vamos a leer primero el versículo. Y nos vamos a ir a Lucas 18, 35, 43. Y dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le ay, disculpen, hermano, es que cuando lloro se me llenan los lentes, yo uso lentes de contacto, y cuando lloro se me llenan de lágrimas y me cuesta que me salgan. Entonces, dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le siguió, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Yo lo leí de la Biblia textual. Entonces, Bartimeo, a pesar de todas las dificultades que estuvo pasando, era un ciego, no podía ver, estaba entre la multitud, posiblemente lo tiraban, lo tambaleaban, qué sé yo. Imagínese a usted a una persona ciega, completamente en tinieblas, ¿verdad? En medio de una multitud, en medio del alboroto, porque iba pasando Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías. Ese hombre fue ciego y pudo ver. De la ceguera a la visión. Nosotros también, amados. Muchas veces en nuestra vida, así como aquellos tiempos, había dolor, había angustia, había persecución.
Todo eso también existe el día de hoy. Y muchas veces nosotros también estamos en medio de Jericó. Estamos viviendo en ese Jericó de nuestra vida. Y desde el fondo de nuestra necesidad, nosotros le estamos gritando al Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero, ¿de qué manera le estamos gritando? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros le gritamos? ¿Será que estamos gritando como Bartimeo, que creía fielmente que él le iba a sanar y le iba a devolver la vista? ¿Estamos gritando con esa fe inquebrantable de que si yo reconozco, si yo le llamo, yo sé que él me va a sanar? ¿De qué manera le estamos gritando? Desde nuestro Jericó, desde nuestra necesidad, desde nuestra angustia, desde nuestra incapacidad. ¿De qué manera nosotros le estamos gritando al Señor? ¿Será que lo estamos haciendo igual que lo hizo Bartimeo? Vivimos nosotros en esas angustias, sí, también pasa. Pero la diferencia puede ser el grito, la actitud del grito, la fe que nosotros tengamos. Podemos nosotros gritar todo el día y toda la noche, pero si solo lo hacemos porque la Biblia dice que tenemos que orar de día y de noche, y por eso oro yo, porque la Biblia así dice, pero lo hacemos sin fe. Amados, la diferencia es que el milagro puede llegar a nuestra vida como llegó a la vida de Bartimeo, pero el milagro no es un acto de casualidad que llegó porque sí. Llega a la vida del ser humano el milagro como resultado de una fe genuina, como resultado de perseverancia, como resultado de creer en el poder de la palabra de Dios. Por eso llegó el milagro a Bartimeo, porque él creyó, porque él sabía que aquel Jesús era el Mesías enviado por Dios y era el único medio de su salvación. Él lo creyó, dijo, si yo no aprovecho esta oportunidad me quedo ciego. Entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Él creyó con todo su corazón y por eso él recibió la vista. Entonces vamos a ver nosotros 3 principios de fe para que el milagro llegue a nuestra vida. 3 principios de fe. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Del ejemplo de la vida de Bartimeo. 3 principios de fe para que experimentemos el milagro hoy. Dice Hebreos, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con eso en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a escudriñar qué es lo que nosotros, cuáles son esos principios de fe que tenemos que practicar, que tenemos que vivir, que tenemos que desarrollar, que tenemos que cultivar en nuestra vida para poder ver y vivir un milagro del Señor. Dice, ignore las voces de la duda. El primer principio de fe que nos enseña Bartimeo es, ignore las voces de la duda. ¿Cuáles son esas voces de la duda que nos están rodeando? Las voces de la duda pueden ser el mundo, puede ser la crítica. ¿Qué otra cosa puede ser una voz de duda? La falta de fe. ¿Qué más? Ignore las voces de la duda. ¿Qué le estaba pasando a Bartimeo? Cállate, Bartimeo, deja de molestar, no molestes al Mesías, no miras que no te va a hacer nada. Hay otros milagros más importantes. Hay otra gente que está clamando hace 10 años, a ellos les va a contestar, a vos no. Dice que nosotros debemos de ignorar las voces de la duda, el mundo, la voz de Satanás, la voz del enemigo cuando viene a su vida. No sigas. No sigas orando, no sigas clamando. Si no servís para nada, no te levantes, vos no podés, vos no sos nadie. ¿Cuántas voces de la duda llega? ¿Cuánta voz de Satanás llega a su vida donde cree que ese milagro nunca se va a realizar en su vida? Tenemos que ignorarlo. Bartimeo eso fue lo que hizo. Ignorar la voz de todo aquel que lo quería callar. Y la perseverancia en Bartimeo fue el resultado de no dejarse callar. Esa es la perseverancia que nosotros debemos. No nos dejemos callar por el mundo. No nos dejemos callar por el mundo que nos ahoga. Ese mundo que ahoga, ese montón de cosas que han salido ahora que nos separan de lo que es
la comunión con Dios. Debemos de ignorarlo, hagámoslo a un lado, no le hagamos caso, como dicen hoy, no le paren bola a la voz de la duda. Usted crea a lo que el Señor le está diciendo. Saque de su interior el grito de reconocimiento. ¿Cuál fue el grito de reconocimiento que Bartimeo sacó? ¿Cuál fue? Le dijo, hijo de David. Solo le dijeron, por ahí va Jesús el Nazareno. Inmediatamente él reconoció que era el hijo de David, de la estirpe de la realeza, vio su grandeza, su realeza, su poder, reconoció que era un Señor y le dijo, hijo de, en una versión le dice, Señor, solo quiero que me sanes. ¿Qué quiere decir eso? Que él reconoció que él era su Señor. Entonces de nosotros tiene que salir ese reconocimiento. ¿De qué manera nos acercamos al Señor? Vos, Dios, ¿me vas a sanar, sí o no? Hace días estoy orando, no, yo para seguirte a vos mejor no te sigo. Fíjate, no. ¿Quién es Dios para su vida? ¿Quién es Jesús? ¿Es el Salvador de su vida? ¿Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que gobierna su vida? ¿El que gobierna su mente, su corazón, su actitud? El que gobierna, el que usted permite que sea el centro de su hogar, el centro de su matrimonio, el centro de todo lo que es su vida. ¿Quién es el Señor para usted? Es aquel que murió en una cruz y si murió, pobrecito de él, ¿y para qué murió? He escuchado gente que así. ¿Y quién lo mandó que muriera? Pues yo no le dije que muriera por mí. ¿Estamos reconociendo quién es el Señor en nuestra vida? Si nosotros ya hemos reconocido quién es Cristo Jesús en nuestra vida, es el Rey de Reyes. ¿De qué manera usted se expresa al Señor? Cuando yo me quiero acercar al Señor, yo le digo, Padre, Padre bueno, Dios mío, yo le digo mi todo, mi Rey, mi Señor, el dueño de mi vida. No hay de qué manera expresarle, porque yo sé que sin Él yo estoy perdida, yo soy nadie. Entonces, ¿de qué manera nos estamos acercando al Señor? ¿Estamos reconociendo quién es Él en nuestra vida? ¿O simple, sencillamente Jesús y ya? No es ni mi Salvador y mucho menos mi Señor, ¿verdad? Porque si no gobierna mi vida, no es mi Señor. Y si no le hemos entregado nuestra vida, creemos que Él nos salvó, tampoco es nuestro Salvador. Entonces, ¿quién es? Tiene que salir de nuestro interior quién es el Señor en nuestra vida. Si es cualquier cosa, pues es bien difícil. Pero este varón, este Bartimeo, le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconoció su grandeza, su deidad y su poder. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Cultivar una fe que responda al llamado de Dios con confianza y entrega. Tenemos nosotros que cultivar una fe que responda al llamado de Dios con confianza, con entrega. ¿Qué hizo Bartimeo? Bartimeo, cuando el Señor lo mandó llamar, ay no, si quiere sanarme que venga Él, yo aquí estoy bien feliz en mi casa durmiendo. Que me venga a sanar aquí, si para eso no es Dios, pues en todos lados está, que extienda su mano desde allá y que me mande el milagro. ¿Qué hizo Bartimeo cuando lo llamó? Dice que saltó, se puso de pie y fue. Y yo me puedo imaginar a Bartimeo en medio de aquel relajo de gente, todo lo que pudo hacer para poder llegar a la presencia del Señor. Entonces nosotros tenemos que cultivar esa fe, que cuando el Señor nos llame, saltemos y vayamos inmediatamente, con confianza. Bartimeo saltó porque sabía que se iba a perder de su milagro si no llegaba a la presencia del Señor. Porque el Señor pudo haberle dicho, así como dijo otras veces, no es necesario que yo vaya a su casa desde aquí, yo puedo decir, ve y sana, y aquella persona se sanó. Desde lejos, si solo basta con que diga la palabra. Pero el Señor lo llamó. Bartimeo, por haberlo llamado, él tenía que ir.
¿Cuántas veces el Señor nos llama y nosotros no vamos, no nos movemos? Porque no hemos desarrollado esa fe con convicción. Si el Señor me llama es porque algo grande tiene para mí. Si el Señor quiere que yo vaya a la oración es porque el Señor tiene algo grande para mí. Si el Señor quiere que yo asista a la iglesia es porque tiene algo grande para mí. Si el Señor me llama por la mañana a la oración es porque quiere revelarme su grandeza. Pero no llama y ay, Señor, bendecido sea tu nombre, amén, a dormir. No, tenemos que desarrollar esa fe. Cuando nosotros cultivamos esa fe, entonces vivimos conforme a lo que estamos esperando. Cuando aprendemos a desarrollar esa fe en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en comunión con los hermanos, en adoración, en alabanza, nosotros desarrollamos esa fe, vivimos conforme a lo que estamos esperando. ¿Qué pasó con Bartimeo? Cuando el Señor le llamó, entonces Bartimeo tiró el manto y se paró y corrió a la presencia del Señor. Bartimeo vivió, dijo, este manto ya no me sirve. Ese manto era la herramienta de Bartimeo para ir a enrollarse y pedir limosna. Él sencillamente tiró el manto y caminó. Él vivió, él hizo algo como que él hubiera estado sano. Él actuó como un hombre sano. Pero muchas veces pedimos al Señor, yo sé que tú puedes sanarme, pero ay, aquí ay, por aquí. O sea, tenemos que vivir como si estamos sanos. Bartimeo vio lo invisible que estaba por venir y que lo iba a presenciar con sus ojos. Él se paró, no anduvo diciendo, ay, aquí cómo voy a llegar si estoy ciego, ustedes. No, Bartimeo tiró el manto, se paró, fue y llegó a la presencia del Señor. Él hizo todo como que si él hubiera estado viendo. Él fue y empezó a vivir de una manera diferente. Tenemos que vivir conforme lo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando en nuestra vida? ¿Cuál es el milagro que usted está necesitando, que usted está pidiendo esta mañana? ¿De qué manera está viviendo? ¿Está viviendo conforme lo que espera? ¿Cree que el Señor puede hacer ese milagro? Entonces, de esa forma tenemos que vivir. No que, ay, no, es que tal cosa, es que aquí, solo quejándonos y solo las cosas tremendas del mundo miramos. Tenemos que vivir conforme lo que estamos esperando. Si usted cree que el Señor Jesús puede restaurar su hogar, hoy mismo usted tiene que empezar a vivir como con un hogar restaurado. Si usted cree que el Señor le puede sanar, hoy mismo usted tiene que alimentarse, cuidarse como que estuviera sano. Tenemos que vivir como personas que estamos esperando el milagro de Dios. Y de esa misma forma nosotros tenemos que arrojar el manto, despojándonos del pasado, despojándonos de todo aquello que nos ata a la vida anterior, despojándonos de todo aquello que nos ata a una vida anterior, antes de Cristo. Muchas veces dicen las personas que llegan a los pies de Cristo, pero siguen viviendo como que estuvieran en el mundo. Una persona que el Señor realmente es llamada por el Señor, esta persona tiene que saber contestarle al Señor, tiene que saber decirle explícitamente qué es lo que quiere, tirar su manto y dejar todo atrás. ¿Qué es lo que queremos que quite el Señor de nuestra vida? ¿Debilidad espiritual? ¿Algún milagro de sanidad? ¿Qué es lo que queremos que el Señor haga en nuestra vida? Pero tenemos nosotros que tirar el manto, despójese de todo aquello que le ata al pasado, que es lo que Bartimeo hizo, despojarse de todo aquello que le ataba al pasado. ¿Qué otra cosa nos puede atar al pasado? El orgullo, la falta de fe, la angustia, el dolor, los sentimientos encontrados. ¿Qué más nos puede atar al pasado?
Y otro principio es, responda con determinación a la pregunta que el Señor le hace hoy. Tenemos que responder con determinación la pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el Señor a Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? ¿O qué quieres que haga por ti? Hay señores que mira, y le empiezan a contar desde que nacieron. Es que fíjate que yo me levanté y no fue mi culpa, Señor, no, es la culpa de aquel que está allá. No, Señor, es que la mujer que tú me diste es la que tiene la culpa. No, ¿qué quieres que te haga? Tenemos nosotros que reconocer la necesidad que tenemos y aceptarla, porque muchos reconocen la necesidad que tienen. No, es que yo la necesidad que tengo es de depresión, que me sane el Señor de depresión. La reconocen, pero no la aceptan. No, pero es que no, que no sé, no. Tenemos que reconocer puntualmente qué es lo que queremos que el Señor haga por nosotros. No tenemos que andar con rodeos. No nos está preguntando nuestro día de nacimiento. El Señor no le dijo a Bartimeo, mira Bartimeo, yo te sano porque esto, porque diezmaste, porque aquello. No. El Señor le dijo a Bartimeo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Ese milagro sucedió cuando el poder del Señor se encontró con la fe de Bartimeo. Bartimeo dijo explícitamente, clarito, qué es lo que quería. Primeramente, la primera petición fue como le rogó que tuviera misericordia, le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, cuando lo tenía largo. Así como cuando ustedes solo escuchan los mensajes, nunca le han entregado su vida al Señor, cuando no leen la palabra, cuando no oran, que lo miran así de larguito, que se quedan solo con el que predica aquí, dice, no, aquel hermano dijo tal cosa en la prédica, no tienen comunión con el Señor. Así fue Bartimeo, le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cuando estabas cara a cara con él, le dijo explícitamente, Señor, sáname, devuélveme la vista, Señor, quiero mirar. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que decirle clarito al Señor lo que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros le conocemos, nosotros sabemos, como nosotros oramos, como nosotros tenemos una buena comunión con Él, entonces sabemos, no tenemos ninguna duda que Él nos va a sanar, que Él nos va a liberar. Y si no, va a ser porque Él así lo está permitiendo. Ahí, ¿sabe qué? Cuando hay algún milagro que no sucede en nuestra vida y nosotros estamos dele y orando, entonces el Señor pone el entendimiento en nuestra vida que no nos da ese milagro porque todavía hay algo en nuestra vida que tiene que ser tratado. Y el Señor lo hace saber. Todavía no me ha hecho el milagro porque el trato con Él, el trato con el Señor, mi trato con Él me está diciendo que yo necesito esto todavía. Y el Señor a usted se lo hace reconocer que usted no le ha llegado ese milagro porque tiene que bregar con otra situación en su vida. Pero usted lo sabe. ¿Por qué? Porque usted tiene una buena comunión con su amigo Jesús. Por eso usted lo sabe. Y otro de los principios, jóvenes, es agrade a Dios con una fe que se activa por el poder de su palabra. Agrade a Dios con una fe que se activa por el poder de su palabra. Basta con que nosotros sepamos lo que la palabra de Dios dice, las promesas que hay para cada uno de nosotros. Sé que cuando nosotros leemos la palabra nos encontramos con una infinidad de promesas. Nosotros tenemos que vivir creyendo que esa palabra tiene poder, que esa palabra cuando nosotros la creemos se hace real, tangible en nuestra vida,
que nosotros vamos a poder disfrutar de esa promesa que el Señor nos ha dado. No importa lo que estemos viendo, no importa las dificultades, no importa si estamos viendo todo lo contrario en esta vida. Nosotros tenemos que creer que cuando Dios habla, así es. No tenemos que tener ninguna duda. Traiga a su mente cuál es esa promesa que Dios le ha dado. No lo dude. No lo dude. Viva como que si ya está hecho. No lo dude. Tenemos que permitir que el poder de la palabra de Dios fluya en nuestra vida. Apropiémonos del poder de la declaración de Dios. Bartimeo se apropió cuando le dijo, tu fe te ha salvado. Inmediatamente, dice, recobró la vista, caminó y lo siguió. Inmediatamente. Él no, según lo que cuenta Marcos, no necesitó que lo tocara, solamente lo que el Señor dijo. Bartimeo, tu fe te ha salvado. Y Bartimeo miró y caminó y lo siguió. ¿Qué nos está diciendo a nosotros en su palabra? Yo sé que cada uno de ustedes tiene una promesa del Señor ahí, que le late en su corazón. La palabra escrita en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, no solo cuenta la historia de la iglesia. ¿Saben qué más cuenta? No solamente es una historia, ay, qué bonito. En el Nuevo Testamento nos damos cuenta cómo fue la iglesia antigua. Sabe que esa misma palabra es la palabra que creó el universo, que nos creó a nosotros. Esa misma palabra es la que sana, restaura, reaviva, sana. Esa misma palabra es la que puede traer el milagro a nuestra vida si la creemos. Por eso tenemos que apropiarnos de ella. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos apropiamos de la palabra? Recibir el milagro y seguirlo. Recibir el milagro y seguirlo. Esté listo su corazón, su mente, su alma, todo su ser para recibir ese milagro hoy y seguirle. No se vaya a quedar con el milagro y después, bueno, Señor, gracias, me hiciste el milagro, ya me voy. Porque así sucede muchas veces. El Señor nos sana, el Señor nos libera, el Señor nos restaura, el Señor nos provee. Y luego, no es que yo iba a la iglesia, pero solo para recibir el milagro. Ya después no lo volvemos a ver. Bartimeo recibió el milagro y lo siguió y lo glorificó. Eso hizo Bartimeo. ¿Qué vamos a hacer nosotros al recibir el milagro? Los milagros todavía están a la orden para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que creer y perseverar con una fe inquebrantable. Solamente tenemos que creer en el poder de la palabra del Señor y el milagro se hará. Cuando el Señor nos pregunte a nosotros, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué le vamos a contestar? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para recibir ese milagro? ¿Queremos recibir ese milagro? ¿O le vamos a decir, no, Señor, todavía no estoy listo para recibir el milagro que tú tienes para mí? Mañana lo voy a recibir, hoy no. ¿Cuál es su manto? ¿Cuál es el manto que hoy tiene que tirar? Tírelo. ¿Cuál es ese manto? ¿Cuál es el grito específico que tiene para el Señor Jesús? ¿De qué manera usted le suplica? ¿Cuál es el grito específico que tiene para el Señor Jesús para recibir su milagro? ¿Qué grito le va a lanzar al Señor Jesús? ¿De qué manera le va a decir usted, hijo de David? ¿Soy tu hijo? ¿Yo te pertenezco? ¿O todavía estoy pensando si te entrego mi vida? Amados, muchas personas hoy en día
con sus ojos bien abiertos, todavía no ven el milagro que el Señor Jesús ha hecho. Todavía no ven la muerte en la cruz, todavía no notan aquella verdad espiritual que el Señor murió en la cruz para salvarle, para sacarle del lodo cenagoso, del pecado, de la corrupción. Todavía no lo ven. Pidámosle al Señor Jesús que nos destape esos ojos. ¿Qué pasó con Bartimeo? Tomó su milagro, siguió al Señor Jesús. ¿Y qué iba a suceder después con Bartimeo? ¿Qué más iba a ver? Rapidito, rapidito, lo iba a ver crucificado. Qué dolor, ¿verdad? Logró verlo y luego más adelante lo logró ver crucificado. Y Bartimeo ha de haber reconocido que ese hombre que le sanó fue el que murió para sanarle, para liberarle. Pidámosle al Señor Jesús que nos libere, que nos quite esas vendas espirituales, para que nosotros también podamos seguirlo, para que nosotros también podamos glorificar su nombre. Dejemos de mendigar a la orilla del camino, porque Dios no nos quiere tener ahí. Vayamos y busquemos la presencia del Señor, entreguemos nuestra vida, pidámosle el milagro y Él lo hará. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí hoy queremos pedirle al Señor un milagro específico y tienen en su corazón la certeza de que así será? Qué bueno que 3 quieren los milagros del Señor. Me alegra mucho. Me alegra mucho porque conmigo somos 4. Y los 4 y Dios somos más que suficientes. Amados, para el Señor solo se necesita una fe inquebrantable. Que el Señor quite esa ceguera, esa oscuridad espiritual, para que podamos comprender la realidad de la grandeza de su palabra, de su presencia. Yo no me veo que el Señor Jesús esté aquí y que todos tengamos cara de limón. Yo no puedo creerlo. No puedo creerlo. Cada mañana que el Señor abre nuestros ojos, debería de ser una lluvia de alegría para nuestra vida. Deberíamos de regocijarnos, de exaltarle, de glorificarle, de darle gracias, Señor, porque Él está aquí. Aunque usted no lo pueda ver, no sé qué pasará si no lo siente, pero yo lo siento. Yo siento que me acompaña cada día de mi vida. Yo siento que me acompaña a cada instante y cada momento donde yo esté. Él está conmigo. Deseo con todo mi corazón que lo sintamos de la misma forma todos, para que le glorifiquemos, para que le adoremos. Amados, Él se lo merece todo. Él se lo merece absolutamente todo, y los mayores beneficiados somos nosotros. Somos nosotros. Así que el milagro está ahí. No hay nada imposible para Dios. No hay un hijo que el Señor no pueda restaurar. No hay una dolencia que el Señor no pueda quitar. No hay ninguna necesidad que el Señor no pueda suplir. No hay nada grande para Dios, porque Él es grande. Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Así que levantémonos, tiremos el manto y glorifiquemos su nombre. Pidámosle exactamente lo que necesitamos, y después del testimonio delante de la presencia del Señor. Amados, vamos a ponernos de pie.